Hola, buenas tardes para todos. Nuevamente Migrando Emociones. Les traemos hoy un tema súper interesante. Les recordamos nuestros nombres. Yo soy Tatiana Pineda. Yo soy Paola. Bueno, la idea en esta tarde y en esta reunión de hoy, en este video que les traemos, es traerles un testimonio, Pau. Exacto. Cuéntanos de quién se trata. Bueno, hoy nos va a contar un poco su historia, nos va a dar su testimonio Daniel. Él es muy conocido, más que por su cara, es muy conocido por su voz en los grupos de WhatsApp. Él está hace mucho tiempo, ayuda un montón con toda la parte de la ciudadanía, da consejos, aporta un montón de su experiencia y siempre con un gran humor. Así que bueno, nada, hoy le vamos a conocer por fin la cara. Bienvenido, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sigo pensando que para mí es mejor ser conocido por la voz y no por la cara, pero bueno, llega el momento. Encantadas de tenerte acá, Daniel, y muchas gracias por nada, por sumarte a esto y por participar, por contarnos y nada, por ayudar tanto, porque la verdad es que en el grupo ayudas un montón y siempre desinteresadamente, así que nada, muchas gracias por eso también. Bueno, sí, recordarles primero antes de darle inicio a esto, de que bueno, se hace conocido Daniel y llega toda esta historia tan bonita a nosotras, porque tenemos unos grupos de WhatsApp, hay una comunidad donde nos encontramos con su historia, que empieza él a ayudar y a colaborarle a las personas con las dudas que tienen en los grupos de WhatsApp y nos damos cuenta de lo interesante que es su historia y de lo que tiene para aportarle a esta comunidad migrante. Entonces, Exacto. es por eso le recordamos pues que Migrando Emociones maneja todos estos espacios gratuitos para la población migrante, para que tengamos personas como Daniel que nos puedan ayudar y por eso vamos esta tarde a escuchar un poco de su historia. Bueno, Dani, te invito a que nos cuentes un poquito de vos, de tu persona, quién sos, años, de qué trabajás y cómo decidiste iniciarte en la migración. Bueno, breve presentación. Yo nací en San Carlos de Bariloche, eh, vivo en Capital, en Buenos Aires, Palermo. Viví toda mi juventud y mi niñez en Bariloche. Acabo de cumplir lamentablemente 63 años. Ah, eh, feliz y cum- bueno, sí, los cumplí ahora el 16 de marzo. Eh, Soy psicólogo, eh, y bueno, le podría contar muchas cosas, pero respecto a, a esto como que al tema migratorio y de ciudadanía, como que hice una cosa más o menos inversa a la que ha hecho la mayoría. Fui muchísimas veces de viaje, eh, y no me había puesto a pensar en hacer la ciudadanía porque no tenía problemas para ingresar a ningún país, no tengo hijos, o sea que eh, tampoco era el objetivo, pero estos últimos años, por una cuestión no práctica, sino afectiva o como se quiera llamar, decidí hacer la ciudadanía. raíces, ¿no? Buenísimo. Buscar un poco de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. O sea, es lindo. Y sin importar eh, nada, la edad. No, y mira que lo que hablábamos con Daniel, y esto es una historia que se sale de lo común y eso es lo que le pone mucho interés a tu historia, de lo que tú nos dices, no tienes hijos, viajabas, te movías por todas partes, no había como esa necesidad que uno ve en algunas familias, como que sí, tengo que irme por mis hijos, por buscar, Ujú. no sé, un cambio, un futuro para ellos. Bueno, Daniel, cuéntanos entonces, ¿qué te lleva a hacer este proceso? Bueno, yo ya había ido muchas veces a Europa, había viajado por turismo, empecé a viajar muy joven por otros motivos, porque iba a reuniones, el destino quiso que mis primeros viajes sean rarísimos,
porque mis primeros viajes fueron a Moscú. Antes de conocer otra parte, conocí Moscú, y en la época antes de la apertura. Después también fui a Finlandia, fui a Praga, y luego ya seguí viajando por mi cuenta. Estas eran invitaciones que yo recibía cuando tenía 24, 25, 26 años. Eh, Luego, cuando empecé allá a viajar mucho por España, por Italia y por toda Europa, ya empecé a ir. Todos mis abuelos son italianos, o sea, por parte de madre son piamonteses y por parte de padre calabreses. Mm. Y iba mucho al pueblo de mi abuelo en Calabria, que se llama Mámola. Ah, qué lindo. Eh, sí, está muy cerca de Gioia Tauro, por ahí, medio elevado entre los dos mares. Bueno, y ahí es donde yo fui inicialmente para hacer la ciudadanía, pero estábamos un poco en la pandemia y me desanimó mucho el síndaco y me dijo que había renunciado al anágrafe y que por un año no iba a haber otro anágrafe, y entonces busqué otro pueblo. Ese viaje lo hice con mi hermana, que tenía la misma intención que yo, y ahí conocí Maida por un grupo de raíces calabresas, pero ya no teníamos ánimo para quedarnos, ya nos volvimos ese invierno. Al verano siguiente volví a ir a Europa y volví a Maida y le dije, miren, en octubre vuelvo. Ah, ok. Ah, En ese viaje, en ese primer viaje, bueno, en ese primer viaje, entre comillas, en ese primer intento de hacer el proceso administrativo de la de la ciudadanía, ciudadanía. no lo hacen por el tema que nos cuentas. Les dice el síndaco, no hay anágrafe por un año. ¿Es así? Claro. Ok. Y ahí fuimos al otro pueblo, Ujú. que nos recomendó de raíces calabresas, el pueblo donde finalmente lo hice. Pero a esa altura estábamos muy desanimados, cansados, la pandemia parecía que volvía a empeorar, y ya dejamos el contacto con el pueblo de Maida. Ujú. Y bueno, no solo eso, sino que yo en las vacaciones intermedias volví a ir a Maida y le dije, era junio, y le dije, y ahí ya había gente haciendo ciudadanía, brasileros. Y le dije, mire, yo vengo. Pero ahí ya había otro problema, que parece ser que había un grupo de brasileros que decía que eran 4 que estaban viviendo, y el síndaco o el anágrafe descubrió que eran 3 y el otro se había ido al norte y quería hacer pasar como que estaba haciendo la residencia, y el síndaco se enojó y no iba a dar más ciudadanía. Bueno, yo dije, yo vengo igual. Y en octubre llegué y, y estaba plena batalla de esos brasileros, y yo fui, Mucho, presenté, sí. intentaron desanimarme también un poquito, que puede tardar, que no sabemos. Y ahí empecé, yo ya había juntado todo, tenía todos los papeles, además lo mío era muy cortito porque era abuelo, padre y yo, no son tantas generaciones. Muy fácil la carpeta, sí. Era fácil la carpeta, con algunas particularidades, porque mi padre me tuvo a mí grande, ya a los 50 años, con lo cual ahí se acortaron las generaciones. Claro. Eh, y con una suerte también importante, que es que yo nací y mi padre falleció, y mi abuelo falleció, y mi abuelo vivió, y mi padre nació, todo en el mismo, no en la misma ciudad, pero bajo el mismo consulado, que es Bahía Blanca. O Ah, sea, unos en Bariloche, otros en Carmen de Patagones, pero todos en la misma región. claro. Entonces yo tenía que comunicarme con un solo consulado, lo que es una gran ventaja. Es una ventaja enorme, sí. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, y ahí llegué, me hice muy amigo de una pareja de argentinos, eh, que yo creí que no iba, y que casualmente eran de mi ciudad, de Bariloche. Ah, Y una pareja joven que me ayudó mucho porque, como verán, mi principal traba es tecnológica, como habrán advertido ustedes. Entonces, cada vez que me decían que haga un archivo, que lo baje, los chicos estaban ahí, nos hicimos muy amigos. Pensé que iba a ser más difícil porque teníamos pensamientos ideológicos muy, muy diferentes para lo que es la Argentina, que está bastante dividida. sí. Pero bueno, pudimos obviar eso y seguimos siendo muy amigos. Ellos ahora están en Sevilla.
Que bueno, la aprendés a comunicarte con gente que piensa distinto, eso es Sí, que buenísimo. no sea una barrera eso, porque igual Exacto, también mira cómo te sirve y cómo te sirvió esa relación que hiciste con ellos, esa relación exacto. social con ellos. ¿Y qué Sí, te bueno, unís? lo que pasa es que Argentina está viviendo un momento muy particular hace años y no son, está bastante difícil ese tema está muy dividido. Entonces, acá me estaba costando y dije, allá me va a costar, pero priorizamos otras cosas, pudimos dialogar. Bueno, también había grupos de brasileros. Yo tengo la suerte también de hablar muy bien portugués, mejor que el italiano, con Ah, lo cual muchas veces hice de traductor y ahí Buenísimo. empezó mi vida en el pueblo. y a ver, antes de seguir avanzando, quiero recalcar esto, quiero que nos respondas y dejar en claro esto. ¿Qué fue lo que a vos te motivó a hacer la ciudadanía, ya que nos contabas que no tenés hijos y que la mayoría de la gente lo hace para dejárselo a los hijos O o buscando un para buscar un futuro, futuro esto, y pero demás? ¿qué te Porque, lleva a decir, ok, me voy a hacer la ciudadanía? porque vos ya Por... estabas armado, vos tenías tu Ujú. profesión, tu vida, todo, ¿y qué te motivó? ¿Qué fue lo que a vos te despertó el Bueno, dos cosas te diría. Una afectiva es que yo quería ser italiano. Yo siempre supe que, imagínate que al tener cuatro abuelos italianos, casi ni siquiera una mezcla yo Claro. siempre me sentí. Eso fue una cosa, pero otra cosa que todavía tengo presente, y esa sí es práctica, es que no descarto irme a vivir o a Italia o a España. Claro. No solo no lo descarto, lo estoy pensando seriamente. Bueno, bien, qué Bien. lindo y qué bueno que nada, que esa motivación te haya hecho avanzar y no permitir que te traben o comentarios, ¿no? Que me imagino que habrás encontrado en el camino y vos pero ahora, ¿Y ¿para para qué? qué? Sí, sí, claro. Pero, ¿para qué la querés? Y tampoco tenía la respuesta, pero la quiero. No sé para qué, pero la quiero. Claro. Y, y bueno, pero no, ya estaba totalmente decidido. Eso no quita que en la segunda, tercera o quinta noche en el pueblo yo por ahí mirara adentro de la casita que había alquilado y diga, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Porque después empezaron las dificultades, porque tuvieron conmigo, digo conmigo porque fueron cambiando, ¿no? Yo escucho mucho que dice que cada comuna es un mundo. Bueno, en esa misma comuna, cada trámite es un mundo, porque como éramos los primeros, conmigo hicieron algo raro, que es esperar los 45 días de residencia, esperar que venga el PEC y después mirar mis actas, ¿entienden? O sea, Vieron al lo revés. ideal sería que las miren y si había un problema me avisen al segundo día, no al día 60. Mirá qué particular, o sea, esto también nos deja en claro de que cómo cada comuna, cómo es Es un totalmente. mundo, como dice Daniel. Cada comuna es un mundo y cómo se manejan distintos y que tampoco podemos hacer mucho por más que el librito, el manual diga las cosas se hacen así. Cuando llegas acá te encontrás con esto, ¿no? De que de repente tienen particularidades que uno no puede manejar y no puede decir mucho, ¿no? Y contame cómo Sí, te... yo advertí que fueron aprendiendo con nosotros. Ah, claro, Claro. claro. Entonces imagínense que al día 65, cuando yo ya tenía todo, hasta el PEC respondido, me llaman y me dicen, mira, hay un problema, cuando nació tu papá, dice que tu abuelo tenía 28 años, y Ah, yo saqué la cuenta y había cumplido 29 3 días antes. Y yo le digo, se habrá equivocado mi abuela, qué sé yo. No, pero tenés que rectificar en Argentina. No, yo a esta altura eh, no voy a volver a buscar un juez que diga que mi papá, que había nacido en 1911, eh, diga cuántos años tenía mi abuelo. ¿Qué? No, le dije, no, no, no. Y bueno, entonces no la podemos hacer. Bueno, tuve una semana de bajón, ya me volvía, pero este matrimonio, estos chicos me decían, no, 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 quédate, vamos a hablar, vamos a volver a hablar. Vamos. Bueno, y así como parecía de grave el tema, dijo, bueno, pero se nota que es la misma persona, está bien, está bien. Y ya se solucionó luego de una semana, 10 días de tortura.
Claro, Mira, porque cómo sirve esa parte de ese apoyo emocional, Pau. totalmente. Es muy lo que hablábamos, lo que hemos estado hablando reiteradamente en nuestros videos, y es la parte emocional, cómo sirve ese apoyo, porque Daniel nos cuenta, él estaba ya solo, o sea, la motivación no era un tema económico, un tema de futuro, pero él quería su ciudadanía, él podía en cualquier momento decir, no, ya no, mira, me están poniendo problema por esta acta o por este documento, y él lo siguió haciendo por ese apoyo. Sí, qué importante que es también esto de abrirse, ¿no? A nada, gente que uno Sí, justamente por ahí no, en otra ocasión, en otro momento no le hubieses hablado y ahora con esto de migración y solo por el hecho de ser de estar en el mismo lugar haciendo algún trámite o demás a la espera, nos lleva a contactarnos con gente que, nada, y hablar, ¿no? Y compartir cosas nuestras y cómo se empiezan a ayudar. Y esto es lo rico y esto es lo bueno. bueno, sí, y hacer un montón de cosas, porque tuve que hacerme una rutina en el pueblo y, y bueno, en el pueblo primero participé de todo, porque me decían que había que participar. Sí. Participé de charlas que al principio no entendía nada, cómo se había construido un convento, charlas sobre el dialecto del pueblo, y lo más raro en mí es que debo haber participado por lo menos de 4 o 5 procesiones religiosas, cosa que yo no haría, ni hice, ni voy, creo que no voy a volver a hacer, con Ujú. todo respeto, pero no es lo mío. Pero Claro. bueno, quería estar porque estaba todo el pueblo ahí. Exacto. Y entonces caminábamos y cantaban. ¿No? También es esto, o sea, no es solamente ir y decir, bueno, más allá de los papeles y que uno quiere ser italiano, quiere la ciudadanía, sino esto de agarrar y decir, bueno, estoy acá, entonces ¿qué hay vamos, que hacer? vamos a bailar, estamos en el baile, bueno, bailemos, por más Y que... hablando de eso, cuando le empecé a tomar el tiempo al pueblo, me di cuenta que había 2 cafés, uno con una pastelería exquisita y digno de estar en París, y el otro donde los hombres mayores, pero mayores, mayores, jugaban a las cartas y gritaban. Entonces tomé como costumbre salir a caminar temprano y luego tomar un café en cada uno de los 2 bares. Bueno, Eh, bueno, y, y, ves y a acá, su vez, sí, te escucho. y recalquemos que los cafés acá son así chiquititos, el ristreto y haces, terminaste el café. No, 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 esa fue otra. No, no, pero yo ya, después me conocían, yo le decía, lunguísimo. Y era lo que se dice un café doble. Claro. Claro, sí. Porque yo era el único que me quedaba media hora, 1 hora en el bar. Me quedaba escuchando los programas de radio que acá no escucho nunca, porque acá son a las 6 de la mañana. Imagínate, allá eran las 11. Sí, exacto. Este, y después hay un par de pubs, a veces cantan, me gusta mucho la música italiana. Me causaba gracia porque yo, a mí me encantó siempre la música latina y la música italiana. Entonces, las pocas frases completas que yo sabía decir eran de amor, porque eran canciones de Nicola Di Bari. Entonces, no sabía cómo usar, no podía andar diciéndole a todas las personas, yo te un grande amor en niente più, porque no venía al caso. Claro. Este, Y vas y, enamorando a todas con tus frases en italiano y pues sí, este, y bueno, por supuesto que me decían por ahí que tenía que aprender italiano y que qué sé yo. Bueno, yo sé que sí, pero eh, mi abuela, la única que compartí yo la vida de adolescente y un poco más, era piamontesa y hablaba casi un francés, o sea que yo no fui con un italiano fluido. Claro, sí, eso también suele pasar un montón y esto también, si sos un poco introvertido, también traba un montón esto, ¿no? Si no sabes un poco el idioma o lo sabes muy poquito y por ahí no sos de integrarte tanto en los pueblos, más que nada, que es poca la gente,
Entonces esto también hace que se dificulten un poco más las cosas o que justamente, nada, nos retraemos un poco, nos cuesta más incluso después poder hablar y tener una conversación en italiano, porque uno estas trabas las encuentra aunque hayas estudiado. Sí, claro. Tenés un bloqueo y bueno, nada, bueno, vos tuviste la suerte, la fortuna, las ganas y le pusiste ahí toda la garra como para poder hablar e incluirte en la iglesia incluso Sí, sí, sí. y en un montón, en la sociedad, en un montón de cosas como decías vos, no habías pensado que ibas a hacer en algún momento. Esto es fundamental. Sí, una cosa que noté es que la mayoría de la gente le cuesta advertir que uno no habla el mismo idioma y no hablan con el cuidado que uno le habla a un extranjero. Hablan rapidísimo y si entendés, entendés. Sí, sí, sí. Eso lo ves en el sur, en el norte, en todo el país. Tienes mucha razón, Daniel. No es como, Sí. digamos, nosotros vemos una persona que no habla español, intentamos hablarle despacio, intentar usar como, Claro. no sé, pero mira que es muy curioso que no encuentras tanto eso acá. No, acá te hablan rápido. Igual como ellos hablan rápido, con sus palabras, o incluso a veces en dialecto, que es más difícil todavía. Entonces, Por no, eso, bueno, la primera palabra, lo primero que aparte de chao, buongiorno, lo primero que decís es piano, piano. sí. Creo que Piano, es piano, sí. piano. Sí. Vamos Y, a aprender. y aprender todas estas fases que después del mediodía no es buena tarde, buenas tardes. Primero está el pomerillo, todo eso. Y, y bueno, todas esas costumbres, por ejemplo, las del café, que yo le comento a todos siempre. Por ahí yo estaba cerca de un bar y pasaba el síndaco con algún amigo, me decía, argentino, un café. Y yo decía, qué bueno, ahora vamos a tomar un café y me van a preguntar cómo estoy y todo. Entrábamos, ponían los cafés, se lo tomaban y se iban. Y yo Sí. me quedaba ahí, porque para nosotros tomar un café es sentarse media hora por lo menos. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, esas costumbres que tienen ellos, que nosotros tenemos que ir integrando y que Sí, también nos cuestan y hasta incluso nos sentimos como un poco perdidos, ¿no? sí. Porque dejamos de ser también un poco nosotros, tipo nuestra esencia, porque tenemos que abrirnos A lo a, a, nuevo. a lo nuevo, a aprender Ujú. cómo es el resto, a integrarnos. Entonces, por ahí esto, la expectativa de decir, bueno, me voy a tomar un café o voy a tener una media hora de charla, 20 minutos, como estamos Claro. acostumbrados nosotros. Que uno la necesita porque uno quiere integrarse, saber cosas. Sí, sí. Eh, Exacto, uno está como esperando que le den noticias. Exacto. Y después agarré una época muy particular, porque aparte de agarrar, de que me toque Navidad y Año Nuevo, fue muy particular que nos tocó el Mundial de Fútbol. Ah, Entonces, claro, éramos 6 o 7 argentinos y terminamos, creo que al principio nos felicitaban, después ya no nos soportaban más, porque, porque nuestros festejos eran ya exagerados. Pero bueno, vino bien como distracción lo del Mundial de Fútbol. Yo había pedido un televisor en la casa, que me habían dicho que nadie, claro, la gente más joven ya tiene otros elementos. Un televisor, bueno, me dijeron. Y yo me había hecho la ilusión de que por ahí veía la televisión española o algo, pero no, eran todos canales italianos, la mayoría vendía cosas, vendían cuchillos, sí, joyas, sí. y había uno solo con música romántica de GS y nada más, porque lo demás no, este, Me siento y muy identificada con muchas cosas que cuentas, Daniel, de la parte cultural. Total, sí, yo también, cuando vi el televisor a la primera casa que llego, yo, bueno, pues por lo menos voy a conectarme un poquito, busquemos, claro, no, solo televentas en italiano, yo no, pero que voy a ver, también ponía, dije, bueno, pongamos la música que suena, pero sí, mira cómo uno se conecta sí. con las vivencias de los otros, Pau. Totalmente, totalmente, sí. Esto lo primero que hacemos es aprender a vender entonces cuando llegamos acá. claro. No, y después, eh, sí, yo veía, eh, trataba de entretener, me cambió mucho la vida el tercer, cuarto día, cuando ya tenía conexión a internet, podía ver, aunque sea por YouTube, un canal argentino, las noticias, podía hablar con mi familia, con mis amigos, ya era distinto. Los primeros días
eran bastante difíciles, ¿eh? Más allá de que uno no tenía mucho que perder ahí, era un mundo muy real, es una etapa muy fuera de lo que era mi vida normal. Es un cambio muy, muy, muy brusco, ¿no? Más allá de, o sea, Sí. no hablamos ni de bueno ni de malo, sino ¿No? de lo que es el cambio, las dimensiones del cambio, que es, tenemos una vida más, cuando estamos con el tema del trabajo laboral y más si tenés una profesión y estás, y es como muy inmerso en lo tuyo por varios tiempo, por muchos años, y de repente hacer semejante cambio, y no solamente el cambio de estar en otro lugar, sino el cambio cultural y el cambio de la lengua, ¿no? Porque esto, por ejemplo, en España son muy poquitas palabras las que uno Sí. cambia. No, España. Colombia son mínimas, y hasta nos parecen hasta un poco gracioso, que incluso nosotros a veces lo hacemos y aprendemos nuestras palabras, que no las hablamos En España son y, pocas, pero algunas son peligrosas. sí, sí, me pasa. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, esto nos deja, nada, nos deja como enseñanza también esto de nada, poder abrirnos, a lo nuevo y no esperar, no ir con una, no sé, fantasía de no, yo voy y me como el mundo y que estoy, porque siempre las cosas son siempre muy diversas y son siempre muy distintas para todos. Cada uno lo va a vivir, así sea en el mismo pueblo, en el mismo común y todo, pero las vivencias siempre son distintas también. Total, total. Y Yo, a mí hay cosas que me cuesta entender, o sea, eh, pero es muy antipático por ahí lo que voy a decir. Pero cuando yo veo que alguien que está por ir a ver la ciudadanía, lo que más le preocupa es dónde va a conseguir yerba, yo Sí, digo, uy, yo tendría 20 preocupaciones antes, en vez de mate tomo café, sí, pero eh, eh, porque la verdad es que yo pienso que lo más difícil de ese tránsito es que no es apto para neuróticos, porque en ningún momento te hacen sentir seguro. Nunca te dicen esto está bien y listo, espera 20 días y el día 21 va. No, siempre que estás sí, que parece, que no, que por ahí se atrasa todo, que no sé si se firma, que esta acta no sé si está bien, que voy a esperar que me dicen de Roma, de no sé. Todos los días un motivo para hacerle sentir a uno, no digo que lo hagan a propósito, pero uno nunca se siente, no es lo mismo que decir, mirá, tenés que aguantar y en 5 meses tener la ciudadanía. No, vos no, todo el tiempo pensás que está en riesgo tu ciudadanía. siempre. A nosotros nos dijeron, bueno, dejanos la carpeta y nosotros te avisamos. Y nosotros, Claro. pero mira pasó un que mes es con todos los procesos, es y con es todos. Hasta impresionante. con los procesos médicos para solicitar un certificado, es como que Exacto. no te dan tiempos exactos, No. incluso depende de la provincia, depende de la región, depende del comune, o sea, son tantos mundos Sí, dentro de un país que eso es lo que, esa incertidumbre de verdad hay que aprenderla a manejar, hay que venir con una madurez en ese aspecto sí, que me siento también súper identificada con lo que dices, porque nos pasa y veo a muchas personas, exacto. todos los procesos, no solo la ciudadanía, conociendo a personas que están haciendo diferentes procesos de residencia en Italia, todo es igual, todo es una incertidumbre, nunca te dicen fechas, nunca te dicen cosas. No. Eh, Y co- nosotros inclusive nos turnábamos porque hay que hacer un equilibrio de tener presencia pero no ser molesto. Entonces, nosotros no íbamos juntos con esta gente que nos hicimos amigos. Iba yo una semana y averiguaba lo que podía de ellos también, claro, pero yo no. Luego ya no volvía yo, volvían ellos y preguntaban algo por mí. Y además la situación sí, es totalmente distinta cada vez. Por ahí uno llega y bueno, que asentate, no, está, todo explican. Y otro día lo atienden de lejos, están ocupados y uno se va mal. sí. eh, ¿Qué y hice mal? bueno, Eso, ¿qué hice ¿Qué mal? dije? Porque no me atendió si ayer hablamos bien. Sí, total, es así. Sí, sí, eso pasa, te pasa hasta cuando hablas por teléfono. Un día te gritan, sí. llamas, ay, hola, sí, me acuerdo de vos, ¿cómo estás? Es raro, pero bueno, hay que acostumbrarnos a esto también, ¿no? Sí, sí, sí. A la Bueno, diversidad. eso yo le agradezco a mi padre y a mis tíos calabreses, que eso del cambio de carácter, de pasar del drama a la euforia, estoy entrenado de chico, pero igual
lo tuve que soportar, porque por ahí Claro. yo me iba diciendo, esta señora no me quiere, me mira mal cuando vengo. Y al otro día me decía, entonces era así como una montaña rusa si uno es un poco susceptible, Sí. eh, y sufrís. Hay que venir muy preparado emocionalmente, por eso nace Migrando Emociones. Sí, 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 Sí. sí. Porque realmente queríamos destacar esto, ¿no? Cómo es el proceso, las emociones, todo lo que te hace sentir y nada, y lo que ayuda también venir con la cabeza un poco preparada para estas cosas. Para esto que nadie te cuenta, porque esto Exacto, que tú estás hablando, Daniel, son cosas que están, pero nadie las habla. exacto. Si me entiendes, por eso tu testimonio hoy para nosotros es tan importante y tan enriquecedor. Son puntos como el solo hecho de lo que estás diciendo, de que los procesos acá son así y tienes que acomodarte, porque por ejemplo en mi país a ti te dicen en tanto tiempo y uno dice, bueno, voy en un mes y ya. Pero sí, en eso tenemos que estar muy, muy, muy preparados. Sí, Y sí, y después pasa de todo. Yo recuerdo como pequeña anécdota, yo busqué una casa pequeña porque no solo porque era más barata, sino porque era más práctica, porque había que limpiarla, calefaccionarla. eh, entonces busqué y en esa zona se cortaba el agua 2 veces por día, que es un poco difícil porque no tenía bomba. Después le pusimos una bomba, pero entonces, una vez que uno ya sabe, ya se adapta, porque era siempre la misma hora. Pero al principio me pasaba que me iba a duchar, no había agua. Bueno, salía a cenar y digo, me ducho a la vuelta. Y cuando volvía veía vapor que salía por la puerta. ¿Por qué? Porque claro, había visto que no había agua, pero dejé la canilla abierta y salía el agua caliente. Y con lo que ellos cuidan, porque esa es otra cosa que aprendí. sí, sí, sí. Yo no estaba acostumbrado a prestar atención a qué hora es más cara la luz, cuánto cuesta el agua, eh, el gas. Los servicios se cuidan mucho más. Muchísimo, sí, 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 claro. muchísimo. Son un montón de cosas, ¿no? Las que se aprenden y nada. Y estas, así experiencias como las tuyas y demás, la verdad que son muy enriquecedoras para la gente, para el que está por venir y nada, y para tener estas cositas en cuenta, ¿no? Así que nada, te súper agradezco, Daniel, por nada, por habernos dado este espacio y contarnos todo, cómo fue un poco para vos también, y la parte emotiva y la parte cultural. Sí, yo una opinión más que le daría, que le doy siempre a todos, una opinión mía, obvio. Eh, la gente yo veo que mezcla mucho su sueño de dónde le gustaría vivir a dónde hacer la ciudadanía. Para mí son dos temas absolutamente distintos. La ciudadanía para mí hay que hacerla, le guste o no le guste el pueblo, en donde se pueda hacer, donde sea más práctico, donde puedan hacerla. Luego con el pasaporte sí elige, porque algunos dicen, hay un lugar lindo, pero con mar, pero que, y bueno, Bueno, un eh, rato frente al mar. Sí, no, no, no. Hay Sí. que acomodarse, como dice Daniel. Eso es un mensaje muy, muy importante que le dejas a la gente que nos está viendo. Sí, acomodarse, venir preparados para todos, aprender a sociabilizar. El que no sabe va a tener que aprender. Ujú. Que vaya practicando antes de venir, por favor. Esto es importante. Y nada, y esto, informarse, mirar testimonios y escuchar a personas como Daniel que nada, que hablan desde sus propias experiencias y nada, esta parte emocional me parece a mí que es muy importante para acompañar todo el trayecto. bueno, Sí, sí, nosotros nos apoyábamos, terminamos siendo un grupo grande, nos apoyábamos entre todos. Había algunos que le tocaban unos consulados que le tardaban 120 días en contestar, a mí me tardaron 15 y eran del mismo país, o sea, nada más que unos consulados funcionan mejor. claro, sí, sí, hay que tener en cuenta todo eso y que todas las ciudadanías son distintas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Daniel, se nos va a terminar el tiempo, así que te voy agradeciendo muchísimo por haber estado acá. No, gracias a ustedes. No sé si tenés ahí con vos el libro, porque eso también, el señor acá presente había escrito también un libro, si querés mostrarlo,
Y obviamente cuando saques el segundo, el tercero y el cuarto, nos vas a estar avisando. Por Estoy favor. con uno de Roma. Ahora vamos a hacer una desprolijidad televisiva un segundo. Bueno, Dale. dale. Tati, si querés ir nada, contando un poquito. No, sí, te lo voy a hacer. Este es el libro, Sí. Ujú. se llama Enroque en Madrid, porque mi idea es hacer un libro sobre 10, 12 ciudades de Europa, novelas cortas, que tengan ficción, que tengan una linda historia, lo mejor que se pueda, pero que a su vez sea como una guía para recorrer la ciudad, nombrar lugares reales, ideal para leer cuando alguien va a viajar a una de esas ciudades. Bueno, hice el de Madrid, ahora estoy en el de Roma, poquito. Vamos a estar ahí tranquilo, escribilo tranquilo y vamos a estar ahí para cuando tengas el de Roma. Te Claro agradezco que sí. muchísimo. Bueno, Gracias, Muchas Daniel, gracias, por tu Daniel. tiempo. Y nada, nos estamos bueno en la próxima. Recuerden, eh, información. Y sí, sí, Daniel. gracias a ustedes.